escuchas esta novela en Blade SK Novelas Ligeras. 681 al 690. Capítulo 681. El nuevo gobernante. El viejo mago hizo lo posible por calmarse y alzó la voz: no tengas miedo, Richard solo tiene 500 hombres de caballería. Para este punto en el tiempo, el ejército de Richard se había rebelado completamente y estaba galopando por el camino principal. Fueron agrupados en una formación cerrada con 5 caballeros por fila, su aura asesina colectiva casi capaz de asustar a uno hasta la muerte. Mientras observaba acercarse las puertas familiares del castillo de Blackcross, Richard sintió una sensación de tristeza en su interior. Sin embargo, no tuvo la oportunidad de sumergirse en la nostalgia. Asiris, quien estaba encabezando la carga a su lado, de repente extendió una mano. No, podemos acercarnos, señor Richard. Ya hemos entrado en la gama de ira de Discra. Si seguimos adelante, la punta del mar profundo tendrá la máxima potencia. Incluso yo no podré garantizar tu seguridad. Está bien, muévete a 500 metros de distancia y alinéate. Richard agitó la mano a Asiris. Mientras la mayoría de las tropas de Richard siguieron inmediatamente la orden, Senma y Asiris fruncieron el ceño. Señor Richard, Asiris continuó. Ira de Discra es una balista legendaria, la punta del mar profundo es igual al ataque de potencia total de un ser legendario. Soy consciente, pero aún necesitan lanzar el ataque si quieren lastimarme. Richard parecía confiado cuando su mano palmeó su pecho. En el bolsillo más cercano a su corazón, justo al lado del cristal del destino que nunca salió de su lado, había un complejo componente de metal con numerosas matrices mágicas en él. Era tan complicado que incluso él no podía entender la mayoría de sus funciones, pero sin este no se podía usar la ira de Discra. Como tal, era llamado el Ojo de la Tormenta. El ejército continuó avanzando, deteniéndose solo cuando estaba a 500 metros del castillo antes de extenderse en una formación horizontal. Esto estaba lo suficientemente cerca para que la mayoría del ejército viera claramente la parte superior de las murallas. Podían ver a todos los concejales inclinados sobre las murallas, sorprendentemente callados dada la situación. Incluso el viejo presidente había dejado de respirar. Dios, uno de ellos finalmente gimió: ¿son esos caballeros rúnicos? Mis ojos deben haberse vuelto malos. ¿Cómo podría haber una fila completa de caballeros rúnicos? En el frente del ejército de Richard había un total de 150 caballeros rúnicos. La fila era tan larga que cualquiera se sentiría desesperado ante la vista, y las luces resplandecientes que brillaban en sus cuerpos garantizaban que estos caballeros rúnicos no eran débiles. El viejo presidente casi no podía respirar más, pero de repente gritó y corrió por la escalera de la fortaleza. En la parte superior de la torre había una gran plataforma de fuego abierta con un disco giratorio que apoyaba el cuerpo de la ira de Discra. Los soldados que custodiaban a la balista tiraron de la tela que cubría la enorme máquina cuando escucharon el grito, listos para activarlo, pero su número era escaso y los movimientos no eran rápidos. Incluso hubo 2 que tiraron de la tela en direcciones opuestas en medio de su pánico. Saca la punta del mar profundo. No te preocupes por la otra inservi. Maldita sea, ¿qué estás haciendo? Rápido, quítale la cubierta. El viejo mago cargó a la plataforma de control de la balista y respiró hondo, preparándose para tomar el control de la legendaria maquinaria de asedio. Finalmente se retiró la cubierta y se levantó la punta del mar profundo. El presidente se sintió extremadamente contento de no haber hecho algo tan estúpido como vender los proyectiles legendarios en secreto. Si no, él habría estado en una pérdida completa hoy. Por supuesto, su mente había torcido la serie de eventos. Él realmente había querido venderlo, pero simplemente no tenía el derecho. Si bien a Sauron no le importaban los artículos ordinarios como los muebles, el marqués definitivamente no permitiría vender una arma tan poderosa. Maldita sea Richard, maldita sea ese Sauron. ¿Por qué no se mencionaron los 150 caballeros rúnicos? ¿De dónde sacó el niño tantos de ellos? Mientras pensaba esto, todo el cuerpo del viejo presidente tembló. En este momento, la voz en su mente le gritaba que matara a Richard. Solo así podría superar esto. Richard ya había mencionado que cualquier persona que quedara en el consejo durante su llegada sería ejecutada. La punta del mar profundo tenía 5 metros de largo, necesitando a 6 soldados enteros trabajando juntos para simplemente levantarla. Sin embargo, cuando los soldados se subieron a la plataforma giratoria, todos quedaron aturdidos, sin saber dónde colocar el proyectil. La ira de Discra era una máquina alquímica complicada. Su puntería, carga y disparo se realizaban a través de una combinación de fuerzas mecánicas y mágicas.
Casi no había necesidad de mover manualmente las piezas en absoluto. La balista debería haber expulsado el cajón del proyectil automáticamente en el momento en que se montó, pero ahora permanece inactiva sin ninguna forma de colocar el proyectil dentro. En este punto, el presidente se había dado cuenta de que algo estaba mal. Las matrices que controlan la ira de Diskra todavía estaban oscuras a pesar de que él vertía mana en ellas, y la balista no se activaba en absoluto. Sin la ayuda de la mecánica y la magia, era imposible manipular este enorme lanzador de proyectiles que pesaba varias toneladas. Rápidamente abrió una sección cerca de la base y chilló desesperado: el ojo de la tormenta. ¿Dónde está el ojo de la tormenta? Las noticias de la ira de Diskra siendo inutilizable se extendió como un incendio en todo el castillo de Black Crows, haciendo que el caos interno suba a otro nivel. Los concejales, nobles y generales de las almenas corrieron rápidamente a sus habitaciones, la mayoría empacando sus cosas rápidamente antes de subirse a sus caballos para escapar por las puertas traseras. Sin embargo, el sendero estrecho se había vuelto tan congestionado que ellos estallaron en pánico. Por mucho que intentaron pasar, la multitud ni siquiera se movió. El castillo de Blackcross tenía un patio considerablemente grande destinado a entrenamientos y ejercicios militares. Ahora, sin embargo, estaba invadido por un montón de carpas en bruto que lo hacían parecer un barrio bajo. Sin embargo, estaba sorprendentemente limpio a segunda vista y griega. No había olor a pobreza que llenara el aire. Todo tipo de personas estaban sentadas alrededor del lugar, algunas con aspecto corpulento, otras ágiles, pero todas tenían un aire de poder en ellos. Incluso a las mujeres aparentemente débiles y hermosas se les dio un amplio margen aquí. Los pervertidos que formaban parte de los nuevos guardias del lugar también andaban con cuidado en su presencia. Un hombre corpulento salió de una de las tiendas y miró furioso a los nerviosos consejeros, escupiendo en el suelo justo delante de ellos: solo un puñado de putas cobardes. Las palabras fueron dichas en voz muy alta, pero ninguno de los consejeros se atrevió a pelearse con él. Cada uno de los guerreros que esperaban en las tiendas de campaña estaba calificado, al menos, para convertirse en un soldado regular de Richard, y con una experiencia abundante en el campo de batalla. Cada uno de ellos era una fuerza a tener en cuenta. Incluso el capitán de la guardia no estaba dispuesto a provocar a estos guerreros, especialmente después de darse cuenta de que el consejo los estaba engañando y dejaba a los guardias. El capitán sabía que eran volcanes que esperaban estallar en cualquier momento, pero no había nada que pudiera hacer. Había demasiados archerons libres reunidos aquí. Si estallaran, fácilmente sacarían a todo su ejército y se apoderarían del castillo. Entre los candidatos a soldados se escondían los potenciales caballeros rúnicos que también estaban aquí por Richard. El capitán no sabía exactamente cuántos de ellos había, pero no era un número pequeño. Fuera de Blackcross, Richard observaba a los concejales, a otros nobles y a los soldados ordinarios que estaban en lo alto de las murallas del castillo. Con intención: soy Richard Archeron. Todos ustedes deberían conocer muy bien mi relación con Marques Gatton. Los mensas trataron de detenerme en el camino, al igual que Marques Sauron y Conde Goliath. Aún así, estoy aquí a la hora señalada. Amplificada por la magia, la voz de Richard resonó en todos los rincones del castillo. El castillo de Blackcross es un símbolo del orgullo Archeron. Marques Gatton pasó sus días solo fortaleciendo su gloria, pero ahora está en manos de un montón de cobardes inútiles. Estos tipos se llaman así mismos un consejo familiar, pero ¿desde cuándo se ganó el trono de Archeron en la mesa de negociaciones? Hombres y mujeres audaces de fuego y acero, ¿desde cuándo son capaces de tolerar a un grupo de monos que nunca han entrado en el campo de batalla gobernando sobre ustedes? Guerreros y magos, expertos que llevan el nombre de Archeron, ¿dónde ha huido su coraje? Aquellos que se reunieron aquí por mí, ¿dónde están? Muéstrenme su valor, muéstrenme su gloria. Si Sauron estuviera realmente calificado para el trono de Archeron, debería estar aquí ahora mismo, para un duelo a muerte. ¿Dónde está el cobarde? La voz resonó como un trueno en los cielos del castillo, surgiendo en los corazones de cada Archeron. Los guerreros libres reunidos comenzaron a ponerse de pie uno tras otro, mirando hacia el cielo en dirección a la voz de Richard. Para este punto, Richard estaba volando aún más alto que la ira de Diskra encima de la torre. Su voz parecía ser la única cosa en el mundo. Archerons, Gatton puede haberse ido, pero eso está bien, los guiaré en su lugar. Síganme, y plantaré combates de guerra en innumerables planos. La mano de Richard apuntó hacia arriba al cielo del atardecer carmesí, a las estrellas que se decía que eran reflejos de los innumerables planos. Desde hoy, yo, Richard,
soy el jefe de los Archerons. El castillo de Blackcross inmediatamente estalló en el caos. Los guerreros libres de Archeron salieron de las tiendas como una marea, asaltando lugares clave del castillo. Los guardias que una vez habían servido a Gaton se abalanzaban sobre los bufones a los que habían sido obligados a servir, destrozándolos. En solo unos pocos minutos, los soldados del consejo que podían superar a cualquiera en una taberna se quedaron arrodillados en el suelo mientras suplicaban por sus vidas. Richard podía ver el caos dentro del castillo desde su posición, y sabía que la guerra para recuperar a Azan había terminado. En verdad, esta guerra había terminado en el momento en que salió de Faelor con un número sin precedentes de caballeros rúnicos. No había necesidad de que él asediara la robusta fortaleza en absoluto, se le abriría por su propia cuenta. Esta era solo otra serie de hormigas que finalmente se molestaba en aplastar. En una habitación bastante espaciosa dentro del castillo de Blackcross, el capitán de la guardia estaba bañado en sangre con su espalda contra las paredes de piedra. Frente a él había 5 archerons intimidantes de diferentes apariencias, cada uno de ellos bordeando el poder de un santo. Sí, bien el propio capitán era un santo, contra un grupo de luchadores experimentados no tenía forma de escapar. Mientras observaba cómo el cerco se hacía más y más fuerte, el capitán mostró una sonrisa de dolor. Puedo llevarme a uno de ustedes conmigo, pero no quiero hacer eso. Dígale a Richard que si está dispuesto, él debería. A mitad de sus palabras, el capitán de repente detuvo sus demandas. En su lugar, suspiró profundamente, girando su espada y empujándola hacia su propio corazón. Los guerreros libres cercanos estaban aturdidos. Habiendo luchado contra él durante mucho tiempo, creyeron en su declaración de que él podría llevarse a uno de ellos. Sin embargo, los años de aventuras los habían adormecido con la idea de la muerte. De hecho, la persona que tiene la mala suerte de ser asesinada ni siquiera sentiría todo lo dicho. Sabían que el resto definitivamente los vengaría, y morir en la batalla era el destino final de todo archerón de sangre de guerra. De todos modos, Richard ya había descendido de los cielos en este punto, parado con las manos detrás de la espalda mientras las rejas se levantaban lentamente para abrir el paso. Sin embargo, no tenía prisa por entrar y en cambio miró detrás de sí mismo, notando el humo verde que se elevaba desde la ciudad muy lejos. Esto significaba que el área era pacífica, sin el menor signo de un ejército. «Me decepcionas, Sauron», dijo en voz baja con un movimiento de cabeza. «Está bien. Avanzar». Los caballeros lanzas de sombras tomaron la delantera, cruzaron la caseta de entrada y entraron en el patio del castillo. Los caballeros rúnicos siguieron detrás, mientras que Richard y sus seguidores entraron al final. Numerosos guerreros libres de Archeron se alineaban a ambos lados del camino, mientras que otros ocupaban las torres de flechas, las murallas, la caseta de entrada y otras áreas clave. Cuando estos guerreros miraron a los caballeros rúnicos que pasaban, las llamas se alzaron en sus ojos. Podrían ser así en el futuro. La entrada de Richard había pintado un cuadro maravilloso para ellos. Todos los concejales, nobles y cualquier otro de estatus notable en el castillo habían sido detenidos en la plaza. Básicamente, todos los rebeldes que no habían sido asesinados todavía estaban aquí, esperando la sentencia de Richard. Guerreros libres siempre fueron bienvenidos en la familia Archeron. Muchos de los que una vez tuvieron altos rangos en el ejército se levantaron, por su propia voluntad, para que Richard los inspeccionara, rápido pero ordenado. Richard asintió con la cabeza cuando entró en la plaza antes de pasar los ojos por los docenas de consejeros. Estas personas también lo dejaron decepcionado. Ninguno de ellos era pasable para un Archeron, ni siquiera se atrevieron a encontrar su mirada a pesar de la muerte inminente. Sin embargo, él solo suspiró. Esto era de esperar. Sauron no elegiría una herramienta con la inteligencia o el coraje para tratar de rechazar su dominio. Además, el propio Sauron no había tenido las agallas para tomar el trono, incluso cuando Gaton había desaparecido. El jefe de los Archerons. Este era un título extremadamente glorioso ahora, pero no muchos sabían que había un volcán listo para estallar debajo del trono. Un joven con ropa noble de repente salió de la multitud y se arrodilló en el suelo justo ante las espadas que los Archerons solían utilizar para impedir su movimiento. «Señor Richard», gritó, «¿todavía te acuerdas de mí?». Richard hizo un gesto a los guardias para que bajaran las espadas y sonrió. «Por supuesto, Peter. Si no me hubieras dado el ojo de la tormenta, este asedio no habría sido tan fácil como lo fue».
Bien, levántate, pensaré en una manera de recompensar adecuadamente tus contribuciones. Fue solo entonces que Asiris, Lina y Senma entendieron exactamente por qué Richard había estado tan confiado enfrente de la ira de Diskra. Resultó que no había estado esperando ociosamente mientras se estaba haciendo el equipo de sus seguidores, en su lugar arreglando muchas cosas al margen. El joven que acababa de llegar a la mayoría de edad no era solo un general capaz, también estaba creciendo día a día en su papel de señor. El viejo presidente del consejo también estaba entre la multitud. Cuando vio que Richard alababa al joven, casi se desmayó. Nunca había esperado que la vana juventud que él empleaba como asistente por falta de elección lo entregaría. Nadie podría haber pensado que el idiota torpe que ni siquiera podía preparar el té adecuadamente era capaz de robar el ojo de la tormenta y de pasárselo a Richard. Después de hacer los arreglos para recompensar a Peter, Richard ignoró a los miembros del consejo y flotó hasta la fortaleza. Reemplazando el ojo de la tormenta dentro de la ira de Diskra, se dirigió a los lados de la plataforma y entrecerró los ojos mientras miraba hacia el mar y los cielos. Unas pocas docenas de estacas se habían establecido en el camino al castillo de Blackcross al día siguiente, cada una sosteniendo la cabeza de un consejero o un noble o general asociado. Sin embargo, una cabeza que debería haber sido más llamativa que la del presidente del consejo no estaba presente, el capitán de la guardia del castillo. El hombre había obtenido una tumba ordinaria en la colina detrás del castillo, enterrado como un guerrero normal de Archeron. Por primera vez, Richard no había pasado con una amenaza pública. Había dejado vivir a la familia del capitán. Su fecha límite para el consejo no había sido arbitraria, por lo que hoy fue un día bastante especial. Este mismo día, hace un año, Gatton había dirigido a su ejército y entró en el plano de Rossi. Ahora, Richard había recapturado el castillo de Blackcross y se había convertido en el jefe de los Archerons. Sauron, Goliath y Alice permanecieron en silencio en respuesta a la proclamación de Richard. Habían aceptado a su nuevo gobernante. Libro 5 Llamas de la Noche Eterna. Capítulo 682. Rey Eterno. Una cortina de oscuridad cayó sobre la tierra mientras nubes ardientes se reunían constantemente y se dispersaban como caballos celestiales que se lanzaban sobre el cielo. No se veía el sol, pero el mundo estaba iluminado por 1.000.000 de llamas. Esta escena de negro y carmesí no era un plano de fuego sino la última agonía de una tierra moribunda. No había agua en ninguna parte, toda la vida quemada hasta la ceniza. Incluso las llamas no durarían mucho más, pronto agotaron su combustible cuando dieron paso a la oscuridad eterna. Todo el plano tembló ligeramente cuando una gigantesca grieta destrozó los cielos ardientes. Los dientes negros como la tinta parecían atravesar el espacio de la existencia, las llamas silenciosas brotaban como una lluvia de fuego. La tierra carbonizada fue envuelta una vez más, la brasa se convirtió en ceniza. Todo sucedió en absoluto silencio, pero las últimas gotas de la energía del mundo se consumían en llamas abisales. No se oía ningún sonido en la atmósfera vacía, pero aún se podían sentir los temblores de la tierra mientras lloraba por su muerte. El suelo estaba cubierto de profundas fisuras que ocasionalmente brotaban estallidos de líquido oscuro. Sin embargo, esto no era agua sino energía condensada. Esta quemó brutalmente una vez que abandonó el suelo, formando un pilar de fuego aterrador que tenía 1000 metros de espesor. A medida que la temperatura seguía aumentando, estas llamas carmesí se volvieron transparentes y se desvanecieron. Aquí no había viento, solo arroyos de fuego que destruyeron cualquier resto de este plano. Todavía se podían ver montañas en este mundo, algunas que habían existido durante miles de años y otras que habían sido arrancadas de la tierra. Hace poco tiempo, estas cordilleras se cruzaron unas sobre otras en formas extrañas, parecidas a las siniestras cicatrices del corazón del mundo. Todavía se pueden distinguir ciudades en ruinas junto a los cauces secos, indicios de que hubo vida aquí una vez que marcó al mundo con su existencia. Sin embargo, estas marcas que habían sobrevivido a las guerras y los desastres naturales eran insignificantes frente a este apocalipsis, siendo constantemente eliminadas por las turbias llamas. Estas llamas tampoco eran normales, fueron alimentadas por la energía de origen del plano, por la misma muerte del mundo. Los cielos se estaban desgarrando, las nubes derramaban fuego mientras se desvanecían en la oscuridad. Sin embargo, dieron paso a magníficas extensiones de luz que flotaban y bailaban en el vacío, apareciendo y desapareciendo sin ninguna rima o razón.
A medida que estas franjas hacían contacto con los últimos vestigios de la existencia, la Tierra parecía ser borrada por una mano invisible pero omnipotente. Cualquier experto de un plano primario sería capaz de reconocer estas franjas de luz por lo que eran: turbulencia espacial. Todo lo que tocaban era transportado a un mundo diferente, a veces un plano lleno de vida, pero a menudo otras tierras de desesperación que habían muerto hacía eones. En el centro de todo había una montaña. No era particularmente alta ni majestuosa, pero en este momento parecía extremadamente llamativa. Esto se debía a que esta montaña era la única parte del mundo que parecía estar a salvo del apocalipsis exterior. Todavía conserva algunos rastros de vida. Sin embargo, la hierba y los árboles se habían teñido de rojo sangre. Cuerpos desparramados por toda la montaña, la mayoría humanoides por naturaleza pero pocos realmente humanos. Los cuerpos de los humanos y esta otra especie estaban entrelazados, las extremidades apiladas una sobre la otra hasta que la armadura y la ropa ya no se podían ver. Las armas a menudo se habían perforado en tantos cuerpos que apenas se podían ver. Sin embargo, todavía se podría decir vagamente que había bastantes cuerpos de esta otra raza apilados con cada cadáver humano. Cuanto más se acercaba uno a la cima de la montaña, más atestados estaban estos cuerpos. La cantidad de lesiones que habían sufrido también aumentaba, mientras que la armadura y las armas habían sobrevivido a la batalla con mucho menos daño. La raza extranjera todavía estaba completamente desarmada, pero los cuerpos eran evidentemente más voluminosos que los de sus compañeros de abajo. Se podía ver que muchas potencias estaban presentes en la mitad de la montaña y más arriba. Habían sufrido más lesiones, cosechado aún más destrucción. Sin embargo, todos ellos ya llevaban mucho tiempo muertos. Este era un campo de batalla incomparablemente miserable. La raza extranjera era visiblemente extraordinaria. Independientemente de la fuerza, cada criatura sangraba en tonos dorados que se negaban a unirse a la tierra ahora carmesí. En su lugar formaban pequeños charcos que brillaban como las estrellas en el cielo. Cada charco de este líquido emanaba un rastro de poder divino. La única brecha en el campo de batalla existía en la parte superior, donde los cuerpos de esta raza extranjera se pararon en un círculo alrededor del centro. A vista de pájaro, la montaña entera estaría cubierta por una espiral carmesí de profundos valles que partían la tierra de piedra, revelando la corteza que había durado millones de años y las olas de energía en ebullición debajo. En el centro de todo esto había una figura que uno admiraría, a pesar de su cuerpo promedio. Este era un hombre que permanecía apoyado contra su espada, con los ojos mirando en la distancia. El daño terminó justo a sus pies. Junto a él, un hombre alto vestido completamente con una armadura negra siniestra se había arrodillado con una rodilla en el suelo, las puntas afiladas en su armadura casi completamente destruidas. Era evidente que había sobrevivido a la aterradora batalla. Estas dos siluetas parecían ocupar su propio mundo, separadas del resto por un manto de hierba verde. La vista más llamativa entre la pila de cuerpos eran dos enormes guerreros blindados. Cada uno tenía una pequeña colina de cuerpos apilados. Frente a ellos, eran Kailen y Kaite, dos de los 13 de Gaton. Mirando más de cerca, también se pueden ver otras figuras de la comitiva de Gaton. Todos se habían convertido en cadáveres, pero al igual que los dos guerreros, había montones de cuerpos a su lado. Esta fue una batalla indescriptible que había comenzado con un golpe divino que destrozó los cielos. Gaton había estado naturalmente en la parte superior y bloqueado el ataque, todos sus seguidores y soldados detrás de él. Después, los enemigos se habían levantado como la marea cuando chocaron contra esta única montaña una y otra vez antes de morir en su camino hacia la cima. Todos los guerreros y caballeros de Gaton habían caído en la batalla. Nadie sabía cuánto tiempo había durado la guerra, pero Gaton seguía de pie como siempre en el punto más alto, bloqueando todos los ataques del cielo. Este era un lugar en el que nadie podía pisar, un lugar que pertenecía al Rey Eterno. El mundo estaba muerto, pero había una persona que seguía con vida. El hombre llamado el Rey Diablo permaneció en su posición de rodillas, esperando pacientemente a que su maestro se moviera. El río del tiempo parecía haberse detenido en el momento en que murió el mundo, pero había muchas cabezas al lado de los pies de Mordred. Sus caras eran de naturaleza humanoide, pero también había muchas diferencias. Parecían dignos y grandes, como si estuvieran hechos por los mismos cielos.
Incluso en la muerte, un espectador sentiría la necesidad de adorar sus ojos dorados. Sin embargo, de manera similar, la sangre dorada fluía constantemente de sus bocas. El cabello dorado parecía estar volando a pesar de la falta de viento, pero si uno lo observaba de cerca, descubrirían que no se trataba de cabellos sino de corrientes de poder divino. Estas cabezas estaban en todas partes, sobre la hierba, enterradas en el suelo, una incluso debajo de las botas de acero de Mordred. Había una similitud entre todas ellas, estaban quemando su poder con todas sus fuerzas en un intento de convertirse en cenizas. Sin embargo, el poder, incomparablemente puro, parecía estar atado por una fuerza aterradora, obligándolos a sufrir esta humillación. En realidad, sus fuegos de Dios ya se habían agotado. Cuando el plano murió, su divinidad había desaparecido por completo. Cuando Mordred finalmente se movió, el polvo cayó de su casco. El rojo intenso de sus ojos se desvaneció en un negro ilimitado como en los cielos de arriba. Mientras contemplaba el cuerpo inmóvil de Gaton durante un largo rato, comenzaron a aparecer rastros de desesperación en sus ojos. Finalmente, él emitió un suspiro gutural en su garganta: mi rey. El rey diablo finalmente se puso de pie, movimientos extremadamente rígidos. Las articulaciones de su armadura crujieron, al igual que las articulaciones de su propio cuerpo. Evidentemente, no se había movido en mucho tiempo. Cuando finalmente se puso de pie, sus pasos parecieron causar que toda la montaña temblara. La cabeza que había sido aplastada bajo sus pies, finalmente explotó en corrientes de llamas doradas y líquido. Sin embargo, todavía no se pudo disipar. La cabeza que se había convertido en una pulpa aún mantenía su forma física, como si siguiera viva para sufrir por toda la eternidad. El cuerpo de Gaton se balanceó con el temblor de la montaña. Los ojos de Mordred se ensancharon cuando se extendió, pero sus movimientos de repente se congelaron en medio del aire. La posición de Gaton finalmente se estabilizó y él permaneció de pie, pero la enorme espada contra la que se apoyaba se convirtió en polvo justo debajo de la mirada de Mordred. Un largo rato después, otro suspiro profundo sonó a través de la cima de la montaña a pesar de la falta de aire. Mordred sabía que no quedaban rastros de vida en el cuerpo de Gaton, pero todavía quería esperar el momento en que suceda un milagro. Él creía que su rey siempre sería capaz de crear tales milagros. Sin embargo, esta vez no parecía haber tal cosa. Capítulo 683. Las profundidades del abismo. Mi rey, déjame mostrarte mis nuevas habilidades. Cruzaré el espacio para devolverte al origen del caos, en las orillas del río del inframundo donde una vez se libró la guerra eterna. Una vez que lleguemos, ganarás la inmortalidad. Mordred se quitó la máscara deformada para revelar una cara llena de determinación. Luego levantó ambas manos hacia el cielo, formando un brillo negro puro entre ellos. El mundo inmóvil comenzó a moverse una vez más, los cadáveres en la colina empezaron a temblar cuando el resplandor negro se expandió rápidamente. Una fuerte fuerza de succión brotó desde adentro cuando de repente voló hacia el cielo, transformándose en una esfera de absoluta oscuridad que comenzó a atraer todo hacia él. Al principio, eran solo los pequeños pedazos de escombros que cubrían la colina. Sin embargo, pronto le siguieron armas, armaduras y, finalmente, incluso los cadáveres que estaban en todas partes. El vórtice comenzó a girar, creciendo en tamaño a medida que incluso la propia colina comenzó a consumirse. Mordred miró en silencio al agujero negro en expansión, su mirada fija en la lava que fluía dentro de sus profundidades que solo él podía ver. La succión se hizo más fuerte y tiró de las cabezas a sus pies hacia arriba. Estos dioses que deberían haber muerto de repente abrieron sus ojos con furia, pero por más que aullaron maldiciones desconocidas a Mordred, no emitían ningún sonido en este mundo sin aire. Pronto, desaparecieron en el agujero negro y los últimos restos de su poder divino se desvanecieron. Mordred se echó a reír fríamente, sin preocuparse por sus maldiciones. La maldición de un dios con pleno poder era peligrosa, pero a estos seres huecos les había sido robado todo su poder por un hechizo del que nunca podrían librarse. La barrera que protegía esta pequeña montaña también se rompió repentinamente, los escombros se convirtieron en un tornado cuando incluso las columnas de fuego se inclinaron hacia el agujero negro. Los fragmentos destrozados del cielo y las últimas nubes restantes fueron absorbidos rápidamente, al igual que toda la energía de origen sin forma del mundo. Mi rey, es hora. Deberíamos irnos. El rey diablo levantó a Gaton con ambos brazos y avanzó con dificultad, la tierra temblando a cada paso.
Pronto, caminaba sobre la nada, como si una escalera invisible lo llevara hacia el centro del agujero negro. Los cadáveres de Kailen y Kaide pasaron a su lado uno tras otro, pero Mordred parecía no tener intenciones de salvarlos de su destino. Gaton era el único ser que le importaba, los otros eran simplemente conocidos con los que una vez había rozado los hombros. Ya era un privilegio para ellos terminar con sus poderes. Este mundo fue una vez hermoso, una vez lleno de vida, una vez poseía un hermoso nombre acorde con él, el Plano Rossi. Sin embargo, ahora los dos últimos cadáveres se habían despedido. Los residentes de Fausto repentinamente sintieron que sus corazones saltaban. Los plebeyos no podían entender lo que sucedió, pero todos los expertos de repente tuvieron una premonición y corrieron hacia sus balcones para mirar los cielos. El arco iris de las lunas, gritó alguien, ¿dónde está el arco iris de las lunas? La voz viajó a lo largo y ancho de la tranquila ciudad, causando que un gran número de personas levantaran la cabeza y miraran hacia el cielo azul. La vista que los saludó era un cielo claro y azul, pero esta vista que habría sido tranquilizadora en cualquier otro lugar era una vista alarmante para ver. El arco iris de las lunas había estado pegado en el cielo de Fausto por toda la eternidad. Esta fue la primera vez desde la fundación de la Alianza Sagrada que la luz del sol pura había caído sobre la ciudad de los milagros. Las islas. Rápido, mira las islas, gritó otra persona. Todos desviaron sus miradas, solo para encontrar todas las islas flotantes de Fausto ahora, detenidas en sus pistas. Los gritos de diferente intensidad hicieron eco en toda la ciudad, causando un gran caos hasta que tuvieron que ser silenciados mágicamente. La gente salió de sus casas y se dirigió a las calles, mirando tanto al cielo como a las islas. Muchas de esas personas también comenzaron a mirar hacia la iglesia escondida detrás de los árboles. Muchas de estas personas habían olvidado que Fausto era una ciudad mágica que había existido mucho antes de la humanidad. Solo cuando los fundadores de la Alianza descubrieron que estaba ocupada por humanos, todavía había muchos misterios de esta ciudad que aún no se habían desentrañado, y ahora el arco iris había desaparecido y las islas se habían detenido. Para muchos, esto fue una revelación de que no eran los verdaderos dueños de esta ciudad. Le iba a pasar algo a la ciudad de los milagros. El tiempo parecía haberse detenido cuando las personas contuvieron la respiración, inconscientemente, esperando que ocurriera un evento devastador. No se decepcionaron. Una luz cegadora repentinamente cruzó el cielo, un ser apareciendo desde el resplandor. La figura dio grandes pasos, como si hubiera un sendero invisible bajo sus piernas que lo sostenía mientras avanzaba con dificultad. La figura en llamas parecía estar llevando algo en sus brazos, cada paso que daba dejando un rastro en llamas. Sin embargo, otro rayo de luz destelló rápidamente y la figura desapareció. Innumerables respiraciones contenidas fueron liberadas al mismo tiempo. Es Mordred. Alguien en la multitud gritó una vez más, pero la voz se fue apagando rápidamente como si alguien hubiera cubierto su boca. El Rey Diablo era una existencia temible dentro de Fausto, incluso para los expertos del plano. Una vez que Mordred desapareció, el cielo pareció ondearse por un momento. Muchos sintieron una oleada de energía a través del cielo cuando el arco iris de las lunas apareció una vez más y la isla flotante reanudó sus movimientos. Mordred vino y se fue, todo el proceso extremadamente extraño. Solo cuando había desaparecido por completo, la gente recordaba que había desaparecido en el plano Rossi junto a Gaton. ¿Podría ser que Gaton hubiera regresado? Dentro de su patio en la iglesia del dragón eterno, Ferlin reflexionó sobre el extraño fenómeno con el ceño fruncido. Rápidamente regresó al salón del amanecer, mirando un gran reloj de arena lleno de arena dorada. La fuerza del tiempo brotó de la punta de su dedo derecho y se fusionó con el vidrio, causando que algo de la arena volviera a flotar en la cúpula superior. Una imagen virtual de los cielos de Fausto se proyectó frente a ella, mostrando la luz cegadora que significaba la entrada de Mordred. Ella apenas vio que había una figura dentro de los brazos del Rey Diablo, y tuvo que inyectar otra porción de fuerza de tiempo para aclarar la imagen. Lo visual se ralentizó y se redujo la distorsión de la poderosa luz. Ferlin apenas logró captar que el fuerte destello de luz provenía de un portal, pero esta pantalla de energía parecía diferente de cualquier puerta normal. Este portal se construyó utilizando una fuerza formidable que funcionó sobre la base de las leyes del espacio-tiempo, un modo de transporte que solo las potencias legendarias con experiencia en tales leyes podrían lograr. Ella siguió mirando fijamente a la figura tomada, no dispuesta a dejar que ningún pequeño detalle se deslizara. Ahora vio que lo que Mordred llevaba era humano, y agregó aún más tiempo para congelar la imagen en el momento en que Mordred abrió la puerta. La imagen se hizo más
clara y ampliada, ahora enfocada en el portal del que acababan de llegar. Ella apenas distinguió el mundo en ruinas que habían dejado atrás. La imagen comenzó a moverse una vez más cuando Mordred avanzó, formando una segunda puerta frente a él. Ella apretó los dientes y continuó, inyectando su preciosa fuerza de tiempo en el reloj de arena, permitiéndole mirar un mundo de lava y cielos carmesí. Ella magnificó la imagen una vez más, ahora pudiendo ver claramente un mundo escupiendo lava y fluyendo por todo el suelo. En la esquina de la imagen había una formación de cristal rojo oscuro que ella reconoció. Una pequeña pieza de ese cristal podía alcanzar un precio muy alto en Norland, y por lo que ella sabía, solo había un lugar en la miríada de planos que lo producían. La expresión de Ferlin se torció. En algún lugar entre el asombro y el horror mientras se abrazaba, las profundidades del abismo. Las arrugas aparecieron repentinamente en el rostro de Ferlin, un precio que tuvo que pagar por reproducir las imágenes del pasado. Su fuerza de tiempo casi se había agotado, causando que se sintiera fatigada, pero todavía había visto claramente el día que el hombre envuelto en llamas y acero era Mordred. Su rostro estaba lleno de determinación, lava ardiendo fluyendo en los ojos mientras una neblina sangrienta parecía salir por los huecos en su armadura. Su aura abrumadora había crecido aún más fuertemente. Y lo más importante, llevaba a Gaton en sus brazos. Capítulo 684. El deber del patriarca. Primera parte. El rostro de Gaton estaba inexpresivo, los ojos cerrados como en un eterno descanso. Sin embargo, Ferlin sintió vagamente una sombra tenue que rodea el cuerpo. Era extremadamente borrosa, ni siquiera se superponía adecuadamente con el cadáver, ya que se balanceaba con los pasos de Mordred. Las profundidades del abismo. ¿Por qué? Ferlin estuvo de pie ante el reloj de arena durante mucho tiempo, empezando a sentirse un poco incómoda. Ella no podía entender el sentimiento en su corazón, ni Gaton ni Mordred eran particularmente importantes para ella, e incluso si hubieran muerto, solo los recordaría como personas que dejaron su huella en la historia. Sin embargo, el surgimiento de Mordred tuvo la capacidad de detener todas las actividades de Fausto. Estaba su destino entrelazado con la Iglesia del Dragón Eterno. Comenzó a pensar que la aparición del rey Diablo en Fausto era una coincidencia. Incluso los seres legendarios más resistentes necesitaban coordenadas para viajar entre planos, y es probable que Fausto fuera solo una parada familiar en su camino hacia su destino. La parte más profunda del abismo, el origen de todo caos. Finalmente, levantó la mano y disparó otro rayo de tiempo, esperando echar un vistazo a la dirección del futuro de Gaton. Sin embargo, cuando el reloj de arena absorbió sus poderes, vibró un poco y la imagen de arena se rompió repentinamente. Su cuerpo tembló cuando unas gotas de sangre cayeron por la comisura de sus labios. Un dolor abrasador cubrió su cuerpo, y ella, instantáneamente pudo decir que este daño de la fuerza del tiempo sería extremadamente difícil de curar. Sin embargo, la agonía de su cuerpo no era comparable al shock experimentado por su corazón. Había pagado un precio enorme en el salón del amanecer, pero no podía ver el futuro de Gaton en absoluto. O bien un ser extremadamente poderoso estaba protegiendo su destino, o ya no, estaba al alcance del dragón eterno. Ambas opciones eran aterradoras. Ferlin suspiró suavemente. En este punto, las cosas habían progresado más allá de lo que ella podía controlar. Las imágenes en la arena le habían dicho mucho, pero ese conocimiento era bastante limitado. ¿Qué pasó en el plano Rosy? ¿Por qué fue destruido? Este era un enigma que solo se resolvería cuando viera a Mordred nuevamente. Cuando repitió la escena en su mente, de repente notó un detalle pasado por alto que se apoderó de su corazón. Cuando apareció y desapareció, Mordred, parte del cráneo de Daramore estaba en la esquina de la imagen. Un tenue resplandor había cruzado los muchos ojos del dragón abisal. Sus cejas se juntaron, pero no pudo confirmar si esto era algo que había imaginado. Completamente agotada de fuerza de tiempo, no tenía el poder de convocar la imagen una vez más. El poder de mirar a través del pasado era una habilidad incomparablemente especial que solo algunas de las sacerdotisas elegidas del dragón eterno habían desbloqueado. Al igual que con todas las demás habilidades formidables, también tenía sus propias restricciones estrictas. Uno solo podía usar la fuerza del tiempo que habían reunido antes del evento en cuestión. Cualquier reunión que se juntara después sería inútil. Richard estaba patrullando actualmente todos los rincones del castillo de Blackcross mientras examinaba las consecuencias de la existencia del consejo familiar. Solo el exterior del castillo permaneció igual que antes, las obras de arte y las antigüedades se eliminaron por completo, incluso con las falsificaciones no quedando atrás.
Sorprendentemente, las 20 balistas y sus proyectiles no habían sido tocadas, pero él asumió que era, en parte debido a la obstinación del capitán de la guardia y la indecisión de Sauron para convertirse en el gobernante de los Archerons. El castillo de Blackrosse era la sede tradicional del patriarca Archeron, mientras que la ira de Driscra era un símbolo del poder de Azan cuando estaba bajo el control de Gaton. Sauron sabía que quitar a las balistas o la ira de Driscra causaría una enemistad inevitable con el futuro jefe de la familia, una posición que él mismo no deseaba tomar. A decir verdad, no había muchos beneficios para convertirse en el jefe de familia. Azan no era particularmente grande ni fértil, y el precedente era que los jefes de familia gastaban más en la familia de lo que ganaban en ingresos de sus vasallos. Richard se enfrentaba a ese mismo deber. Una vez que terminó de patrullar el castillo, se dirigió a un balcón que sobresalía de los campamentos de entrenamiento y anunció los detalles del reclutamiento a los guerreros de Archeron curtidos de antes. Un poco más de 3000 guerreros libres se habían alistado en el ejército de Richard, la mayoría de ellos lo suficientemente altos como para ser un soldado de caballería y el resto lo suficientemente fuerte como para calificar. Richard había prometido reclutar tantos soldados calificados para el ejército como alistados, y también había garantizado que serían tratados con el estándar de una familia noble adecuada, teniendo en cuenta el costo de 1000 de oro para armar a todos los soldados con equipo decente y un salario anual de 300 de oro, así como una cantidad igual en alimentos. Se dio cuenta de que necesitaba destinar otros 5 millones de oro a su presupuesto militar para este año y 2 millones cada año después. Durante el tiempo de Gaton, el mismo número solo habría costado 800.000 al año, incluida la capacitación. Una agradable sorpresa llegó en la forma de casi 200 candidatos a caballero rúnico. La mayoría de ellos eran de nivel 15, mientras que 10 eran de nivel 17, y aunque la mayoría ya había alcanzado el límite de su potencial, eso solo los convertía en los mejores candidatos. Según sus niveles, Richard asignó un salario anual de entre 5.000 y 10.000 de oro para estos candidatos. No es espectacular de ninguna manera cuando se coloca en Fausto, sino millas más allá de lo que solían pagarse. Los Archerons recolectaron más por sangre y gloria que por riqueza. Solo querían ser reconocidos por aquellos de su línea de sangre como guerreros valientes y pensaban en los salarios en segundo lugar. Esta fue la razón por la que Gaton había logrado emplear tantos a precios muy baratos. Sin embargo, aún así tenían sus propios costos que soportar. No pelearían gratis, y Gaton tenía fondos muy limitados. Ahora, sin embargo, las manos de Richard estaban allanando el camino para una nueva era de la familia. Al escuchar los números que Richard anunció, los guerreros libres de abajo casi no podían creer lo que estaban oyendo. Algunos se confundieron y pensaron que Richard estaba usando un sistema de numeración que no entendían. Sin embargo, cuando se miraron y verificaron que habían escuchado correctamente, irrumpieron en una cacofonía de vítores que inmediatamente ahogaron los campamentos de entrenamiento. Los aplausos resonaron durante mucho tiempo. Finalmente, un hombre con una cicatriz en forma de X cruzando su rostro salió de en medio y se giró, alzando ambos brazos y bajándolos lentamente. Los guerreros comenzaron a calmarse de inmediato, lo que hizo evidente que se trataba de una figura muy respetada entre sus filas. Richard también lo reconoció. Este era Brolin, alguien famoso por su extraordinaria valentía y sabiduría. Su potencial debería haberse agotado en el nivel 15, pero año tras año había desafiado innumerables campos de batalla para atravesar lentamente dos cuellos de botella hasta alcanzar el nivel 17. Su verdadera habilidad en combate también estaba muy por encima de otros de su nivel, incluso igualando a algunos santos más débiles. Era alguien que no era respetado por su poder absoluto sino por su tenacidad y espíritu. Brolin se dio la vuelta y miró a Richard mientras una voz profunda llenaba toda la plaza. Mi señor, no deseo desafiar tu autoridad, pero tengo una sugerencia propia. La mayoría de nosotros podríamos estar aquí con la esperanza de un salario que nos permita sobrevivir, pero solo una cuarta parte de lo que prometes es suficiente. Solo esperamos que puedas cumplir tu promesa de ayer, para guiarnos a medida que plantamos nuestras banderas de guerra en innumerables planos. En el momento en que Brolin terminó su oración, todos los soldados detrás de él comenzaron a aullar un canto para la guerra. La intención asesina casi se materializó en el plano, solo las auras causaron que la bandera con un volcán y un árbol del mundo se agitaran sin el viento. Richard esperó un rato a que estos guerreros desahogaran sus deseos antes de hacerles un gesto para que se calmaran.
Luego mostró una sonrisa encantadora. Archerons, desde este día en adelante, nuestro orgullo no es lo único en lo que puede confiar. También podrá brindar una vida adecuada y digna a sus familias, haciendo que sus hijos se sientan orgullosos de algo que no sea su valentía. Los soldados quedaron inmediatamente aturdidos. Muchos de los guerreros más viejos sintieron un dolor indescriptible en el pecho, los ojos vidriosos, mientras las lágrimas que temían más que la sangre amenazaban con derramarse de sus ojos. Algunos cerraron un poco los ojos, otros fingieron estar cegados por el sol. Incluso más comenzaron a actuar como si el polvo hubiera entrado en sus ojos. Lo único en común era que todos sus esfuerzos eran torpes. Richard lo vio todo. Sueño que un día, todos ustedes, valientes guerreros, estarán libres de sus preocupaciones por la comida y el refugio. Deberíamos poder pisar el campo de batalla y cargar contra nuestros enemigos sin preocuparnos constantemente por nuestras familias. Incluso si morimos una muerte gloriosa, nuestras familias no tendrán que crecer en la pobreza. Nuestros niños deben poder crecer con dignidad, para poder alcanzar sus sueños. Todavía podemos ser advenedizos, pero a partir de este día, los Archerons nunca volveremos a ser pobres. Tomó algo de tiempo para que las palabras se hundieran, pero después de un aturdimiento, un volcán entró en erupción dentro del patio del castillo de Blackcross. Brolin negó con la cabeza, volviendo a mezclarse con la multitud. Capítulo 685. El deber del patriarca, segunda parte. Este fue un día especial para Richard, los Archerons y todos los relacionados. Sus palabras de hoy se extenderían tan lejos como lo hizo su fuerza, invocando respeto y reverencia por igual. Los hostiles a la familia ya no podrían vivir tranquilos, porque él había establecido una fuerza armada aterradora dentro del castillo de Blackcross. Más de 3000 caballeros y casi 200 caballeros rúnicos se agregaron a los caballeros lanzas de sombras y griega. Los 150 caballeros rúnicos que ya tenía, acercando su poder militar al de Gatton. La parte más aterradora de este ejército era que su destreza ya había sido demostrada. La destrucción completa de las fuerzas del conde Verino había demostrado que el liderazgo de Richard también era notable en el campo. Lo único que le faltaba ahora era en el extremo superior absoluto. Nadie se atrevería a provocar a Gatton y sus 13 lunáticos, pero el equipo de Richard todavía no había alcanzado ese nivel. Lina básicamente había cambiado de lealtad por completo ahora, mientras que Asiris y Senma lo reconocían. Círdan y Ward ignoraron completamente sus órdenes. Richard estuvo terriblemente ocupado durante los siguientes días. Todos los deberes del jefe de familia que ni Sauron ni el consejo familiar habían trabajado para resolver estaban ahora en su mesa. Además de eso, necesitaba reorganizar el ejército y crear nuevos canales de suministro para equipo y material. Los guardias también tenían que arreglarse para el castillo. El último problema fue particularmente sensible. En muchos sentidos, Azan valía casi tanto como otro plano, lo que requería una fuerza de guardia formidable. Sin embargo, los golpes de estado cuando Gatton se había ido hicieron obvio que no podía permitirse dejar a alguien al azar a cargo. Al sopesar repetidamente los pros y los contras de todo esto, finalmente decidió colocar a Lina a cargo del castillo, dado que también podría usar la ira de Driskra en todo su potencial. Además de eso, como alguien que había durado desde el reinado de Gatton, incluso los señores cercanos le mostraron el debido respeto que se merecía. Además de eso, podría centrarse en construir nuevos portales desde el castillo hasta lugares como el de Epulwe y sus planos personales. Al mismo tiempo, también envió enviados a los aristócratas más pequeños cercanos para ver si podía comprar sus tierras. Esto le permitiría fusionar a Azan con el vizcondado que había ganado de Cardiff y crear un amortiguador donde podría colocar más defensas. La tierra que había elegido era casi del tamaño de un condado, solo que valía tan poco porque era en su mayor parte estéril. Cuando las noticias finalmente se difundieron de Fausto, Richard dejó todo su trabajo y permaneció en su habitación durante medio día. Luego, asignó apresuradamente su trabajo a sus seguidores antes de reunir 4 grifos y volar directamente hacia Fausto. Una vez hubo una puerta de teletransportación directamente desde el castillo a Fausto, pero se rompió durante la ausencia de Gatton y aún no se reparó. Cuando el grifo aterrizó en la isla de Archeron en Fausto, él inmediatamente saltó y corrió hacia la iglesia del dragón eterno. Afortunadamente, no le tomó mucho tiempo permitirle reunirse directamente con Ferlin, suma sacerdotisa. Estás aquí por las noticias sobre Mordred y tu padre, ¿verdad? Ferlin lo interrumpió desde el principio. Estoy aquí con respecto a las noticias sobre Marqués Gatton. Richard la corrigió. Ferlin lo miró y suspiró. Richard, todos saben que hay problemas entre tú y Gatton.
Sin embargo, tu padre ha hecho mucho por ti. ¿No puedes perdonarlo, incluso en la muerte? La cara de Richard palideció, su cuerpo comenzó a moverse. Su voz se mantuvo firme, pero sus palabras fueron mucho más lentas de lo normal. ¿Estás diciendo que él está muerto? Por lo que vi, sí. Richard se quedó en silencio, mirando hacia abajo y comenzando a reflexionar sobre algo. Sus fuertes latidos del corazón resonaron en todo el salón silencioso, golpeando como los tambores de batalla de los antiguos bárbaros. Cuando volvió a levantar la cabeza, había recuperado la calma. Muy bien, ¿qué pasa con el cadáver de Gatón? Se lo llevó Mordred. ¿Dónde está ahora? Ferlin dudó en contestar, y Richard lo notó de inmediato. ¿De qué estás preocupada?, preguntó. Necesito saber estas noticias y estoy dispuesto a pagar el precio por ellas. La suma sacerdotisa suspiró una vez más. Si realmente quieres saber, el precio será una ofrenda de primer nivel. No hay problema. Richard, ¿hay algún significado para esto? Incluso si conoces su destino, no podrás ir allí ahora. Está bien, podré hacerlo un día. He estado solo en el campo de batalla de la desesperación, no hay muchos lugares capaces de matarme, dijo Richard con calma. Ese lugar es más temible que cualquier campo de batalla de la desesperación. Richard sonrió levemente. No importa, iré allí una vez. Gatón, que una vez fue el gobernante de los Archerons, merece ser devuelto a las tumbas de la familia para su eterno descanso. Como jefe de familia actual, esa es una responsabilidad que debo cumplir. No tienes que preocuparte por mí, te enviaré la ofrenda de inmediato. Ahora, dime dónde lo llevó Mordred. El fin del abismo. ¿El fin del abismo? Richard se puso un poco distraído. Norland no era ajeno al abismo. Había leído que era similar al infierno en el sentido de que estaba dividido en múltiples capas con sus propios señores, ya que estos señores tenían el poder que los hacía capaces de luchar contra dioses, dentro de sus niveles. De hecho, Sharon era una visitante regular de ambos, algo que la convirtió en una molestia para la mayoría de las potencias. En esos planos nadie sabía en cuántas capas se dividían el infierno y el abismo. Algunos decían cientos, otros miles. El consenso común fue que la cantidad real de capas en el abismo cambiaba constantemente en sus profundidades, mientras que los 9 infiernos lograron múltiples capas pequeñas. Sin embargo, la mayoría de estas suposiciones fueron solo conjeturas respaldadas por cuentos vagos en textos antiguos. Eran básicamente mitos y griega. Boca a boca, incluso los seres legendarios capaces de sobrevivir a esos planos solo vieron un pequeño rincón de los mundos ilimitados. La propia Sharon no había podido estimar con precisión el número de capas de estos planos, solo había visitado unas pocas docenas en total. ¿Qué tipo de lugar es ese?, preguntó eventualmente. La hipótesis principal era que las capas inferiores del abismo cambiaban constantemente. ¿Cómo podría alguien saber cómo era? Se dice que el lugar es un mundo de cristal, en algún lugar al margen de los poderes del propio dragón eterno. Es un mundo peculiar con sus propias leyes, y también expansivo. Eso es todo lo que sé. Si desea obtener más información, le sugiero que busque y analice un cristal llamado Lágrima de Anubis que solo se encuentra dentro de las profundidades del abismo. Sin embargo, ese cristal es extremadamente raro, incluso los seres legendarios se pelean por él cada vez que aparece, y vale unos 10 cristales de araña. 10 cristales de arañas era una suma sofocante, pero Richard solo asintió con la cabeza y se despidió de Ferlin. No mucho después, una ofrenda de primer nivel fue enviada al salón de Ferlin. Muchos nobles enviaron enviados o incluso vinieron personalmente a buscar la misma información antes y después de Richard, pero Ferlin no vio a ninguno de ellos y se negó a responder cualquier pregunta relacionada con Mordred. Esta actitud suya en realidad tuvo un efecto maravilloso. Todo en Fausto funcionó como de costumbre, y la gente simplemente asumió que el incidente no significaba nada y siguió adelante. Algunos jefes de familia solo empezaron a preguntarse si deberían dedicar más recursos a la investigación de Fausto. Había demasiados misterios sin resolver en esta ciudad de los milagros. No mucho después de que Richard se fue, un mensajero de la corte también llegó a la iglesia. Se encontró con Ferlin y se inclinó humildemente. Suma sacerdotisa, su majestad ha decidido dar un paseo. Se irá de Fausto dentro de unos días. Ferlin solo murmuraba en reconocimiento. En la isla de Archeron, Richard perdió un día entero en su laboratorio. Se negó a ver a nadie y manejar cualquier trabajo, solo traía una caja de licor, y la tomaba como una brisa. Una docena de botellas causaron que su cabeza palpitara como si fuera a explotar, su cuerpo completamente fuera de control, pero su mente se negó a embotarse. Recuerdos vívidos pasaban por sus ojos, empezando desde cuando comenzó a formar recuerdos.
hasta cuando recibió la noticia. Cuando se vació la última de las botellas, la tiró y solo miró fijamente al espacio por el resto del día. Capítulo 686. Una guerra de los dioses. Mientras Richard estaba ocupado con noticias impactantes en Fausto, el panorama político en Faelor había cambiado por completo. Los adoradores de las tres diosas habían estado especialmente tensos en los últimos días, habiendo recibido oráculos implacables de sus deidades, ordenándoles que aceleraran el paso. La migración de la diosa del bosque y la diosa de la caza aún no se había completado, a pesar de una contribución de 200.000 de oro a cada una. Desde el fondo de Richard, y sus iglesias son un poco más pequeñas que las de la diosa del agua de manantial, la construcción de sus iglesias aún estaba en curso. Durante los últimos días, Failen se había inundado de preocupación. Ella era la única que podía escuchar las noticias más importantes, y se había escondido en el edificio de la iglesia todo el día mientras revisaba todos los libros relevantes que podía encontrar. Finalmente, se puso un vestido casual y corrió al campamento de Richard para encontrarse con Jack, Zendral y Mito en secreto. Dentro de la tienda había un alto general llamado Andrieka, una persona completamente sin emociones que siempre estaba vestida con una armadura pesada. Nadie sabía nada sobre su identidad ni su origen, pero había aparecido justo antes de la partida de Richard y Richard mismo había dado instrucciones de que se le debía permitir asistir a todas las reuniones a pesar de que solo estaba en el nivel 13. Podemos confirmar que una nueva guerra santa está en el horizonte. Podría estallar en cualquier momento y se librará entre el dios del valor y mí. Lady, la diosa de la caza y la diosa del bosque también se unirán a la lucha. Ya he estudiado los movimientos de la Iglesia del Valor, y puedo confirmar que también habrá acción en el mundo secular. Señor Richard será un elemento crítico en la guerra, deseo reunirme con él a toda costa. Si esto es cierto, entonces Neyan habrá colocado al menos un hijo o avatar para pelear con nosotros. Podríamos no ser capaces de resistir tal fuerza. Estoy de acuerdo, le notificaremos a señor Richard de inmediato, respondió Jack. Lo pusieron a cargo hasta que Richard regresara, y sin la opinión de Andrieka y Zendral, tenía que ser el que tranquilizaba a Failen. Como ex sacerdote del dios de la guerra de las tierras altas, también entendió cómo funcionaban las guerras santas. Failen asintió y se fue, luego de lo cual Andrieka envió de inmediato a Norland a un guerrero archerón con 2 zánganos. Richard se había ido con casi todos sus seguidores y la mayoría de sus tropas de primer nivel, por lo que, aunque no había mucha diferencia en cuanto a los números, Agua Azul estaba básicamente vacío. Esto fue cuando la gran afluencia de nuevos ciudadanos fracasó. No había manera de mantener tales movimientos escondidos del mundo exterior por mucho tiempo, por lo que cualquier atacante potencial sabía lo débil que era la ciudad. Richard había creído que había asustado lo suficiente a cualquiera que pudiera pensar atacar, pero ahora la situación había cambiado una vez que los mensajeros fueron enviados, que Jack comenzó a movilizar al ejército de una vez. También inició esfuerzos para fortalecer las defensas de la ciudad. Sin embargo, las noticias solo empeoraron cada día. La familia real del reino Sequoia se había aliado con el imperio del Triángulo de Hierro y estaban movilizando secretamente sus ejércitos. El reino Baruk también había reunido una fuerza masiva en sus fronteras, y muchos de los ducados que lo rodeaban también estaban extraños. Muchos de los gobernantes de Faelor se habían ocupado en los últimos días. Por ejemplo, el viejo rey del reino Sequoia se había agotado en una reunión secreta con 3 cardenales de la Iglesia del Valor durante 2 días completos. Normalmente su heredero habría aceptado el trabajo, pero el príncipe heredero había muerto en la invasión de Raymond. En última instancia, ambas partes habían llegado a un acuerdo. Una razón importante para la decisión de atacar fue la repentina desaparición de Richard con la mayoría de sus seguidores y élites. Las tierras ensangrentadas solo tenían un único mago sublegendario que lo protegía, haciendo evidente que algo importante debe haber alejado las fuerzas de Richard. Sin Richard y sus terribles seguidores, el ejército de 20.000 hombres que quedaba en Agua Azul no era mucho en absoluto. Todo lo que tenían que hacer era aplanar las iglesias de las 3 diosas de una sola vez. Una vez que Neyan absorbiera los poderes de las diosas, Richard quedaría impotente sin importar cuán fuerte fuera la deidad que lo apoyaba. Después de todo, el hecho de que este dios optara por no extender su influencia en las tierras ensangrentadas dejó en claro que había otro gran territorio del cual él sacó la fe. Algo podría haber ocurrido en ese territorio que enredó a Richard. Se tomaron decisiones secretas similares en varios lugares, algunas exitosas y otras no tanto. Las tierras ensangrentadas en este momento eran como una joven despojada y arrojada a las calles,
y el dinero que podía hacerse allí dejaba mucha espuma en la boca. Muchos ya estaban empezando a llamar al lugar la tierra del oro que fluye. Bajo una enorme presión, Neyan finalmente hizo sonar los cuernos de la guerra 10 días después de que Failen y Keyak tuvieron su discusión. Desde la invasión de las bestias astrales, esta fue la sexta vez que una guerra entre dioses estalló en Faelor. En el vacío, el reino divino de Neyan se acercó a los de las tres diosas e innumerables soldados volaron para atacar. Las tres diosas, a su vez, habían unido temporalmente sus reinos divinos para reprimirlo con su poder combinado. Afortunadamente, la diosa del agua de manantial había avanzado recientemente para convertirse en una deidad intermedia y Neyan era actualmente más débil de lo normal. Las tres lograron resistir la primera ola de ataques, estableciéndose en una guerra de desgaste donde cada lado trató de drenar al otro de la divinidad. En el mundo mortal, un ejército combinado formado por el reino Sequoia, el imperio del Triángulo de Hierro y 6 ducados se separaron en 4 partes y comenzaron a perforar las tierras ensangrentadas. Cada línea de ataque era incomparablemente poderosa, empujando rápidamente a través de las defensas perimetrales establecidas por Keyak mientras se dirigían a las muchas ciudades oasis de las tierras ensangrentadas. Keyak no era malo para un sacerdote, pero de ninguna manera era un general experimentado. Incluso el frente de batalla que él comandó personalmente fue rechazado, los soldados quedaron completamente devastados. Como Richard no mostró su rostro en absoluto, sus subordinados del reino Sequoia habían elegido mirar desde un lado y dejaron a Agua Azul con menos tropas para movilizar. Andrieka fue la sorpresa más agradable de todos. El misterioso general mostró un excelente control del campo de batalla, siendo particularmente notable en su control de los caballeros lanzas de sombras para minimizar las bajas que sufrieron. Sin embargo, incluso él solo podía ganar tiempo y retrasar el ritmo al que avanzaban los enemigos. La inmensa desventaja en cuanto a si bien la coordinación de Andrieka fue impresionante, sus tácticas y estrategias dejaron mucho que desear. Parte de su decisión parecía francamente tonta. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado medio mes. Keyak hizo todo lo que pudo, pero a pesar de ser frenado, los ejércitos combinados fueron mordisqueando lentamente las tierras ensangrentadas. Richard permaneció inalcanzable todo este tiempo. Un segundo e incluso tercer grupo de mensajeros fueron enviados a Norland en este momento, pero el portal permaneció tan tranquilo como un lago sin viento. Nadie volvió en absoluto. A medida que la situación se tornaba más sombría, el corazón de Keyak se hundió. Cuando reunió más información sobre las guerras de los dioses, ya había adivinado que la actividad divina congeló los portales en cierta medida. Esto era similar a cómo las fuerzas de Raymond se habían retrasado para entrar a Faelor durante un mes. Es probable que Richard aún no haya recibido la noticia. Mientras que Agua Azul había perdido la paz, una minoría de la gente no sufrió ningún impacto por la guerra. Una de estas personas no afectadas fue Raymond Joseph, quien continuó su vida monótona en su patio. Sin embargo, una tarde, la puerta del patio no se abrió al encargado que entregó sus comidas, sino a Mito. Maestro, Raymond dejó el mapa en su mano. ¿Por qué estás aquí? Corrió para saludar al viejo mago. Aunque Mito se había rendido y se había convertido en uno de los subordinados de Richard, eso no disminuyó su afición por el hombre. Las potencias a nivel de un santo o gran mago no estaban obligadas a trabajar hasta la muerte por ninguna familia. Rendirse solo cuando la guerra se había perdido por completo indicaba cuánto esfuerzo había puesto Mito. Además, este gran mago le había salvado la vida muchas veces. Mito escaneó el mapa en la mesa y se dio cuenta de que mostraba las tierras ensangrentadas y las áreas circundantes. ¿También te preocupa la guerra? No tenía nada que hacer, bromeó Raymond, comenzando a preparar un poco de té. No todos los días se puede observar una guerra santa. Solo experimenté una en mi vida, y era tan joven entonces que ni siquiera pude unirme a la primera línea hasta que se acercaba a su fin. Mito asintió y suspiró de repente. Raymond, he venido a despedirme. Me uniré a los frentes esta tarde. ¿Qué? Raymond preguntó en shock. ¿También te unes a la guerra? ¿Es esto tan malo? Capítulo 687. Aliados improbables. Como un mago sublegendario en Faelor, Mito era más útil en estrategia que en batalla directa. Mientras no hiciera un movimiento, los guerreros sublegendarios de la oposición tampoco podrían. Los magos poseían un potencial mucho más destructivo a este nivel, por lo que revelar sus
ubicaciones los convertiría en un blanco fácil de matar. Sin embargo, lo contrario también era cierto. Una vez que se revelara la ubicación de Mito, sería rodeado de innumerables oponentes y asesinado. Si el gran mago tenía que ir al frente a pesar de este hecho, era obvio hasta qué punto la situación había evolucionado. ¿Dónde está Richard? ¿Por qué no le llamas para que vuelva? Raymond se quedó boquiabierto. Su ejército había destruido la iglesia de Luteris cuando entraron por primera vez en Faelor, y Richard actualmente tenía aproximadamente el mismo poder militar. ¿Cómo no podría siquiera tratar con una deidad intermedia como Oneian? Mito suspiró, ya hemos enviado 6 lotes de mensajeros. No hay noticias. Raymond se volvió solemne. Inmediatamente comprendió que Faelor estaba actualmente bloqueado en el tiempo, que los mensajeros probablemente ni siquiera se darían cuenta de cuánto tiempo había pasado hasta que llegaron al otro lado y regresaron. Sin embargo, no había pensado que solo una guerra santa regular pudiera causar tal cosa. Se lo pensó durante mucho tiempo. Maestro, ¿está seguro de que quiere salir? Las cosas no deberían ser tan terribles todavía, y en el momento en que te vean, podrías estar rodeado de enemigos y matarte. Aunque Faelor todavía no tiene runas, sus artes marciales son bastante decentes. No dudarán en matarte, independientemente del costo. Soy consciente. Mito sonrió levemente, pero no tenemos salida. Esta vez nuestros oponentes son nativos, no otro norlandes. Ellos descubrirán nuestras identidades una vez que nos rindamos, y luego nos matarán de todos modos. Después de que Mito se fue, Raymond vaciló unos minutos antes de enviar una convocatoria en su mente. Poco después, el enorme mosquito voló al patio y se detuvo frente a él. Su probóscide realmente vibró, haciendo sonidos del lenguaje de Norland. ¿Para qué me has llamado? Todavía no. Es hora de reponer los líquidos para mantenerte vivo. ¿Es usted la madre de la progenie o debería llamarlo un cerebro clonado? Preguntó Raymond mientras se levantaba. El mosquito gigante se quedó en silencio por un rato antes de volver a hablar. Esta vez, su voz había cambiado de una rejilla sin emociones a algo más suave y afeminado que era igual de autoritario. La madre de la progenie ahora. ¿Me sorprendes, Raymond Joseph? Raymond sonrió. Los magos de Salomón siempre han sido conocidos por buscar la verdad del mundo. Las semillas de guerra y destrucción pueden ser raras, pero no son únicas. Ya tenía mis sospechas después de la guerra, y el mosquito que me mantenía vivo las confirmó, así que asumo que había algo que querías de mí. Creo que podríamos cooperar. Dentro del patio, Raymond y un mosquito gigante discutieron los asuntos durante mucho tiempo. Nadie sabía qué tipo de trato hicieron, pero al caer la noche, un grupo de caballeros humanoides se acercaron y lo escoltaron. Mito también fue a la línea del frente, pero no que ya como era el plan original. En cambio, se unió al ejército de Andrieka junto a una misteriosa persona vestida con túnicas negras cuya cara estaba cubierta con una máscara. Cientos de nuevos caballeros humanoides partieron de la tierra de la agitación y se unieron al ejército también. Ese mismo día, el uso de tropas de Andrieka había cambiado completamente. El ejército ahora era completamente impredecible, el control del campo de batalla por parte del general ahora reforzado por una estrategia y tácticas consumadas. Escapaban constantemente de la vista antes de crear feroces emboscadas que desgastaban a los 20.000 hombres a los que se enfrentaban. Los soldados aliados ahora tenían dificultades para dormir, los ataques nocturnos ahora eran tan comunes que tenían que estar armados en todo momento. Las potencias de Neian determinaron el paradero de Mito y comenzaron a reunirse, pero las tropas de Andrieka desaparecieron repentinamente. Durante varios días sin una señal. Esto era completamente impensable. Las fuerzas aliadas de Neian deberían haber podido rastrear a cualquiera en las tierras ensangrentadas en este momento. Justo cuando se preguntaban si el ejército había huido, Andrieka apareció a 200 kilómetros de distancia y tendió una emboscada a las fuerzas de un ducado. Más de 10.000 soldados se sumergieron inmediatamente en el caos, y los hechizos de Mito cortaron todos los comandos para amplificar los efectos. El ejército fue completamente aplastado, hundiéndose en un terror extremo antes de dispersarse con todas sus fuerzas una vez que supieron a quién se enfrentaban. Andrieka nunca tomó prisioneros. Después de esta batalla, que Jack entregó el control de todo el ejército a Andrieka, Richard le había dado a la madre de la progenie el poder de hacerse cargo. La situación en las tierras ensangrentadas cambió completamente. Lo que una vez fue en su mayor parte desierto desértico con algunos oasis ahora se convirtió en un laberinto envuelto en una espesa niebla. Las tropas de Richard aparecieron y desaparecieron sin previo aviso, encontrando siempre el punto más débil de los ejércitos aliados y exterminándolos despiadadamente.
Saliendo sin opción, las fuerzas aliadas se reunieron. Sin embargo, fueron recibidos con ataques continuos en el camino y sus suministros, finalmente fueron robados o quemados. A 30 kilómetros de Agua Azul, las tropas no tuvieron más remedio que detenerse y esperar el reabastecimiento. Incluso un ejército infinito era inútil si todos sus soldados estaban demasiado hambrientos para luchar. Sin embargo, esa misma noche más de 10.000 soldados se habían reunido de Agua Azul y atacado. El ejército de Neyan no lo había esperado en absoluto, y a pesar de la ventaja en números, perdieron por pura coordinación. Con toda la estrategia completa, el cerebro clonado mostraba su propia destreza. Raymond había formado una buena sinergia con la madre de la progenie. Él buscaba constantemente oportunidades para la batalla, y ella se encargaba del resto. Cuando cientos de cuervos acorazados que fueron diseñados gracias a los cuervos carpinteros del plano forestal salieron volando de los pantanos cercanos, las fuerzas aliadas pronto se encontraron en mal pie. Las potencias que sirven a Neyan finalmente encontraron una oportunidad largamente esperada para luchar contra Mito, pero el gran mago de Norland exhibió un poder que los de Faelor simplemente no pudieron comprender. Con los cuervos acorazados distrayéndolos con ataques suicidas, estos guerreros sublegendarios cayeron uno tras otro. Aún más aterrador fue el cerebro clonado. Su desvanecimiento mental era extremadamente peligroso, a pesar de que no podía matar directamente, cualquiera que se quedara aturdido pronto se encontraría rodeado de cuervos acorazados. La madre de la progenie misma hizo una aparición en esta batalla. Mito sufrió lesiones graves, al igual que el cerebro clonado. Casi todos los cuervos acorazados murieron, mientras que la propia madre de la progenie se quedó con innumerables agujeros en su armadura. Sin embargo, 2/3 de los soldados aliados habían muerto y el hijo de Neyan sufrió grandes heridas. Solo se salvó a costa de que casi todos los paladines de Neyan se sacrificaron para detener a los cuervos acorazados. Después de la batalla, Mito regresó a Ciudad Oasis para recuperarse, mientras que la madre de la progenie regresó a la tierra de la agitación. El cerebro clonado se mantuvo, pero solo para funcionar como un intermediario para la madre de la progenie mientras se recuperaba. Sin embargo, las tropas de Neyan no se rindieron tan fácilmente. Otro hijo de Dios del que nadie supo en silencio se acercó a la tierra de la agitación, persiguiendo directamente el paradero de la madre de la progenie. Múltiples batallas habían demostrado que la reina escarabajo era la mayor amenaza entre los subordinados de Richard, y este hijo seguido por 3 expertos sublegendarios y 10 santos buscaban exterminarla. Todos los hijos de Neyan eran bastante similares a él, altos y hermosos con el cabello dorado que fluía. Cada uno heredó diferentes habilidades, este podría derrotar a sus seguidores enormemente y no perdería fuerza en una batalla antes de que lo mataran. Sin embargo, la tierra de la agitación era misteriosa y estaba llena de peligro. Las hermosas tiras de luz en el cielo solo sirvieron para recordarle a este grupo que esta era una tierra muerta llena de destrucción, que requería gran precaución. Incluso el propio Neyan no pudo soportar encontrarse con demasiadas grietas espaciales. Cuando finalmente pasaron por la región con la turbulencia más concentrada, habían perdido 2 santos, mientras que un experto sublegendario había perdido uno de sus brazos. Sin embargo, lo que encontraron fue un enorme ser con docenas de ojos compuestos flotando en el cielo, mirando al hijo como si fuera una comida gloriosa. El hijo detuvo sus pasos, sintiendo que todo su cuerpo se enfriaba cuando sintió miedo por primera vez en su vida. Capítulo 688. Fin de la guerra. El hijo de Neyan no podía creerlo en ese momento. Él, que tenía la sangre del dios del valor fluyendo dentro de él, ¿realmente conocía el miedo? ¿Que incluso causó esto? El primer pensamiento fue la reina escarabajo, pero luego recordó que un hermano había luchado con ella y la había lastimado. Esa fue la razón por la que incluso había dado caza. En cualquier caso, este hijo de Dios sabía que matar a Aquila era ahora la única forma de ganar esta guerra. Agarró su espada larga con fuerza y avanzó hacia la niebla venenosa, su aura divina contrarrestando la corrosión. A medida que avanzaba paso tras paso, el filo de su espada comenzó a brillar con un deslumbrante dorado. Un solo corte parecía cortar la niebla, despejando el área alrededor de la madre de la progenie. Cuando las potencias que seguían detrás se metían en el claro, una detrás de la otra, sus ojos se abrieron en shock. Detrás del insecto gigante, flotando en el cielo, había un organismo colosal que parecía una colmena. Se abrieron innumerables agujeros en el interior, y en su punto máximo, se podía ver una profunda sombra de negro. Al ver ese color específico, el hijo de Neyan sintió una extraña sensación de familiaridad. Sin embargo, no podía recordar dónde lo había visto.
exactamente antes. Desafortunadamente, no le dieron mucho tiempo para pensar. El nido de gusano abrió innumerables agujeros para liberar a cientos de monstruos siniestros en varias formas. No había ningún valor estético para estas bestias, sus formas distorsionadas y aleatorias, pero, aún así lograron volar y caminar con perfecto equilibrio. Parecían haber salido directamente de las pesadillas. Un hijo maldito, gritó el hijo de Neian, su grito ensangrentado resonó por toda la tierra de la agitación. Habría sido mucho más agobiante si hubiera notado al guerrero siniestro con el pelo largo y negro que salió de la parte superior. Esa brillaba con un intenso tono de negro. Fue un día catastrófico para las fuerzas de Neian. Más de la mitad de sus potencias fueron asesinadas en la emboscada, y el segundo hijo que había enviado para seguir a la reina escarabajo había desaparecido junto a los expertos restantes. La guerra mortal llegó a su fin. En medio de las divisiones en el espacio-tiempo, la tierra de la agitación ahora parecía una bestia dormida del mito que había abierto su boca después de mucho tiempo. El pensamiento mismo hizo que los de la Iglesia del Valor se sintieran extremadamente inquietos. Richard solo recibió la noticia después de que hubieran pasado 2 meses en Faelor. Con 6 grupos de mensajeros que aparecieron al mismo tiempo, se dio cuenta rápidamente de que Faelor tenía tiempo de espera y celebró una pequeña ceremonia con Noelene para arreglarlo. Tal vez fue porque esto involucró una competencia de poder sobre planos, pero el dragón fácilmente le dio la opción de romper el bloqueo y le permitió terminar las cosas rápidamente. Desafortunadamente, todos sus seguidores y soldados todavía estaban en el castillo de Blackcross. Envió un mensaje de larga distancia para que se apresuraran de inmediato, corriendo hacia Faelor con solo Fusia a cuestas. Habría dudado en mostrarle sus secretos antes, pero Alice ahora era una aliada y pareja se estaba maldiciendo a sí mismo todo el camino. Él había asumido que dejar suficientes fuerzas para demorar unas pocas semanas hubiera sido suficiente, con Mito y Kayak a su alrededor, podían quedarse sin tiempo mientras traía a sus caballeros rúnicos a Faelor para eliminar a sus enemigos. No había considerado que el mismo fenómeno que lo había salvado de Raymond ahora le haría daño. Lo primero que hizo después de salir del portal fue preguntar sobre la fecha actual. La respuesta hizo que su corazón se hundiera de inmediato. Más de 3 meses habían pasado desde que los primeros mensajeros habían sido enviados. Sin embargo, cuando salió corriendo del faro del tiempo y voló hacia el cielo del atardecer, de repente se quedó paralizado en pleno vuelo. Agua azul parecía completamente bien, con las 2 nuevas iglesias incluso terminadas. Incluso podía ver los escalones de mármol desde una gran distancia y las estatuas de las 3 diosas colocadas en la parte superior. La luz del atardecer hizo que pareciera que el mundo estaba en llamas. Pero eso era común en las tierras ensangrentadas. Incluso si se hubiera topado con una ciudad completamente en ruinas, no se habría sorprendido tanto como ahora. ¿No se suponía que había una guerra santa? ¿Cómo podrían Kayak o la madre de la progenie luchar contra las fuerzas combinadas de tantos países? ¿De qué se trataba todo esto? La ciudad ni siquiera parece haber sido incendiada por los fuegos de la guerra. Ni siquiera se podía sentir una atmósfera de preparación. Mientras Richard observaba sin comprender, Fusia lo siguió hacia el cielo. Levantó las cejas sorprendida ante la grandeza de la ciudad, pero, cuando vio las 3 iglesias, de repente perdió el control de su vuelo por un momento y casi cayó al suelo. Convertir una base en una ciudad era una cosa, pero tener iglesias también era algo completamente diferente. Esto significaba que Richard había dominado algunas de las deidades de este plano, o las había engañado por completo. En cualquier caso, este fue un logro sorprendente que no debería haber sido posible en tan solo unos pocos años. Mientras los dos bajaban flotando, los soldados que vigilaban las puertas ya habían llamado al oficial de servicio. Sin embargo, Kayak y Zendral todavía estaban fuera de las tropas principales y Mito había sido herido tan gravemente que actualmente se estaba recuperando en aislamiento. El oficial que vino no tenía mucho estatus, por lo que no podría responder todas las preguntas de Richard. Sin embargo, Richard recordó repentinamente que había alguien a quien podía preguntar. Le hizo un gesto a Fusia para que la siguiera mientras caminaba hacia su residencia, tratando de ponerse en contacto con la madre de la progenie. Sin embargo, tomó muchas llamadas repetidas para que ella respondiera. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente después de que ella respondiera. Nada, solo algunos problemas menores, ya está resuelto. El tono de la madre de la progenie era inexplicablemente indolente, como si fuera una leona que acabara de comer. Todo lo que podía sentir de ella era un fuerte deseo de dormir. Problemas menores. ¿Te refieres a una guerra santa?
Richard insistió. Sin embargo, la madre de la progenie parecía demasiado perezosa para responder. Ella solo permitió que su conexión subconsciente lo actualizara sobre su situación durante 10 minutos completos antes de que ella volviera a hablar. Supongo que se llamó una guerra santa. Muchas personas vinieron, pero han sido combatidas. Escuché que los reinos divinos de las tres diosas también están a salvo. Neyan debería haber perdido a mucha gente. ¿Combatidos? ¿Cuántos vinieron? ¿Hubo un hijo, un avatar? ¿Cuántos centros de poder? ¿Y qué hay de nuestras pérdidas? Richard comenzó a enviarle una pregunta tras otra mientras examinaba la nueva información. No hay más tropas en las tierras ensangrentadas. Incluso empujamos decenas de kilómetros de regreso a sus territorios antes de retirarnos. Creo que tenían varias decenas de miles o algo así. ¿Y qué es un hijo o avatar? Había algunas potencias, pero todas escaparon después de que algunos murieron. Unos pocos miles de sus soldados lucharon hasta la muerte, y mis pérdidas ya se han recuperado. La respuesta de la madre de la progenie dejó a Richard sin palabras por un momento. Con el cerebro clonado estacionado en agua azul, cada zángano era básicamente un ojo para la madre de la progenie. Con su sobresaliente intelecto, su comprensión de los números fue mucho más allá del suyo. En el pasado, todos sus análisis eran precisos en cada dígito, pero ahora ella estaba dejando todo. Era como si ella fuera una novata, confusa. Sin embargo, antes de que Richard pudiera reprenderla, una línea de información llamó su atención. La madre de la progenie en realidad había alcanzado las 370 unidades de divinidad almacenadas, algo que él no podía entender. Justo antes de que se fuera, ella había usado todas menos 10 unidades para avanzar al nivel 8. Lo dejó extasiado, pero también extremadamente sorprendido. ¿De dónde sacaste tanta divinidad? Un extraño compañero irrumpió en la tierra de la agitación un día y me lo comí. Después de eso, hubo mucha más divinidad. ¿Qué tipo de compañero? Richard presionó, obligándose a calmarse a pesar de su nubosidad. Muy extraño, la elección de las palabras de la madre de la progenie se estaba volviendo cada vez más lenta. Maestro, tengo mucho sueño. Necesito dormir. Dormir es bueno. Richard todavía no había logrado obtener información real antes de que la luz que la representaba en su mar de conciencia se atenuara. Sin embargo, justo antes de que su conexión se congelara, se dio cuenta de que ella había alcanzado las 371 unidades de divinidad. Confiando en que no lo había leído mal la primera vez, comenzó a preguntarse si incluso dormir le ayudaba a absorber la divinidad ahora. Sin embargo, las criaturas más poderosas hibernaron en fases cruciales de sus vidas. Esta no era la primera vez que la madre de la progenie estaba haciendo esto, así que él reprimió su curiosidad y trató de buscar a alguien más para preguntarle qué había sucedido exactamente en los últimos 3 meses. Por un momento, se sintió algo extraño. En el pasado, siempre podía percibir las emociones y la ubicación de la mayoría de sus seguidores con un solo pensamiento. Ahora, sin embargo, sus seguidores estaban en Norland y la madre de la progenie estaba profundamente dormida. Una repentina ola de soledad inundó sobre él. Capítulo 689. Giros del destino. Richard comenzó a vagar por agua azul, tratando de buscar a alguien que pudiera explicar los eventos. Mientras caminaba junto a Raymond hacia la ciudad, el joven de Joseph levantó la vista de un mapa para sonreírle. Richard repentinamente sintió la necesidad de regañarlo, pero estaba preocupado y decidió dejarlo ir. Las puertas de Mito estaban cerradas y el sirviente que cuidaba al grande mago le dijo a Richard que en ese momento estaba meditando y que no debía ser molestado. Que Jack y Zendral habían corrido hacia el noroeste, sofocando un contraataque de los bárbaros que habían aprovechado la oportunidad cuando los soldados se habían ido. Sintiéndose indefenso, eventualmente, caminó hacia la iglesia del agua de manantial. Al oír que estaba de vuelta, Phelan salió corriendo para recibirlo en persona y lo arrastró a la parte trasera del edificio. Esta nueva papa ahora estaba en el nivel 17, pero ella era tan cálida y feliz que parecía que una adolescente acababa de abrazar el brazo de Richard y lo arrastraba. Fusia estaba molesta por su intimidad, pero ella lo siguió. Con su fuerza, nadie en esta iglesia podría detenerla de hacer lo que deseaba. Richard tardó 1 hora en obtener una imagen de lo que había sucedido. Al mismo tiempo, también entendió la fuente de la pasión de Phelan. La batalla en las tierras ensangrentadas había eliminado a la mayoría de los sacerdotes y paladines de batalla de Nayan. Con la muerte de los
adoradores más fieles, los poderes de Neian también se vieron afectados, no pudo sostener su asalto a las tres diosas y no le quedó más remedio que retirarse. Las almas en el reino divino de Neian también habían sufrido grandes pérdidas. Inicialmente frenados por las fuerzas de las tres diosas, perdieron impulso con la derrota en el mundo mortal y lentamente fueron rechazados. Neian había cambiado la diosa de la caza y la diosa del bosque golpe por golpe, pero una vez que había alcanzado a la diosa del agua de manantial, había perdido una parte considerable de sus fuerzas. Las tres diosas absorbieron la fuerza de las almas que habían perecido en su reino, haciéndose más fuertes con el tiempo. Para cuando Neian se vio obligado a retirarse, incluso la diosa de la caza y la diosa del bosque habían recuperado la mayor parte de sus pérdidas. Habiendo ganado en el mundo mortal, Failen había sido impulsada al nivel 17 por la diosa del agua de manantial. Además, le habían dado un decreto secreto: cualquier hijo que tuviera con Richard continuaría su legado papal. Mientras ella concibiera, también sería impulsada al nivel 18. Pocos sacerdotes o sacerdotisas en la historia habían avanzado tan rápidamente en su tiempo. Con este oráculo en mente, Failen presionaba constantemente su cuerpo contra el de Richard mientras relataba los eventos. Fusia se enfureció de rabia y sus ojos penetraron en la imprudente sacerdotisa en nombre de su maestra, pero se obligó a permanecer tranquila. A Richard le costó mucho esfuerzo juntar el curso de los acontecimientos con la explicación de Failen, que estaba plagada de errores y saltos de tiempo. Al final, se quedó preguntándose cómo había sido seleccionada como papa. Si no fuera por su apoyo, ella probablemente ya habría destruido la iglesia del agua de manantial. Afortunadamente, Fusia sirvió como un disuasivo perfecto. En su presencia, Failen no se atrevería a hacer nada extremo. La inusitada cercanía dejó a Richard incómodo, pero considerando que ella era tan coqueta a pesar de que los ojos de Fusia escupían asesinato, se dio cuenta de que probablemente había una razón detrás de eso. Tal vez estaba relacionado con la diosa del agua de manantial, pensó para sí mismo. Después de despedirse de Failen, Richard se apresuró a dirigirse a su centro de mando. Por otro lado, Fusia se quedó un poco atrás para acompañar al Papa a su oficina antes de que ella lo siguiera. En el centro de comando, Richard abrió un mapa de las tierras ensangrentadas y comenzó a rastrear los eventos de la guerra. Sus cejas se unieron lentamente mientras lo estudiaba profundamente, dejándole con muchas más preguntas que respuestas. Dada la visión general de Failen, la estrategia había sido impecable durante la segunda mitad de la guerra, incluso si él estuviera al mando con murciélagos de élite para los exploradores, el resultado no sería muy diferente. Además, tenía varios subordinados fuertes que podían lanzar ataques múltiples para aliviar la situación. Dadas las habilidades de Keyak y la madre de la progenie, no debería haber habido ninguna manera de que fueran tan buenos. Solo podía pensar en algunos nombres de su cabeza que incluso se acercarían a este nivel de perfección: Alice, Saluin, Raymond y Gatton. Cuando el apellido vino a la mente, Richard de repente sintió un espasmo en su corazón. Rápidamente quitó el nombre de la lista, fingiendo que nunca había pensado en el hombre. En su lugar, dejó el mapa y corrió directamente a la residencia de Raymond, encontrándolo todavía tomando un sorbo de té. La única diferencia era que ahora estaba leyendo en el interior en lugar de en el patio. ¿Dirigiste la guerra?, Richard preguntó directamente. Raymond colocó su libro y su taza de té hacia abajo, mirando a Richard seriamente por un momento antes de suspirar. Lo descubriste tan rápido. Es más inteligente de lo que esperaba. ¿Cómo convenciste a la madre de la progenie? Un destello frío pasó por los ojos de Richard. Llegamos a un pequeño acuerdo. Los detalles no son tan importantes, dijo Raymond encogiéndose de hombros. Sin embargo, vio que la expresión de Richard se volvía cada vez más severa y finalmente lanzó sus manos al aire sin poder hacer nada. Está bien, no hay necesidad de ser tan serio. Realmente no fue mucho, puedes verlo por ti mismo. Un pájaro grande, blanco puro, entró en la residencia, posándose en la ventana con un sentido de familiaridad tan encantador como parecía. Sus ojos mostraban rastros de inteligencia. Richard pudo decir al instante que era una creación de la madre de la progenie. Justo cuando comenzó a preguntarse por qué crearía un ser tan llamativo, el pájaro dejó escapar una clara llamada antes de escupir una perla de su boca y volar lejos. Raymond recogió la perla y de inmediato se la tiró a la boca, riéndose de la expresión de disgusto de Richard. No hay necesidad de eso, solo estoy haciendo esto para preservar mi vida. Ese pájaro es un ser especial en el plano en el que crecí y últimamente he estado nostálgico. A cambio de ayudar en el esfuerzo de guerra, hice que
la madre de la progenie me hiciera uno que también hace estas perlas de nutrientes para mantenerme vivo. Nadie quiere ser picado por un enorme mosquito cada pocos días, empezaba a darme pesadillas. Ha sido tan agradable el mes pasado. Richard siguió mirando a Raymond en silencio, sin decir una palabra. Finalmente, Raymond no pudo soportar la mirada y gimió, está bien, ganas. Usted tomó al maestro Mito y lo puso aquí. Poco después de que comenzara la guerra, lo forzaste solo a las líneas del frente. Esa fue una sentencia de muerte. Le debo al hombre tantas vidas, no podía simplemente ver cómo lo mataban. Es por eso que accedí a ayudarte a ganar esta guerra. El pájaro fue solo una idea de último momento. ¿No temes que crezca más fuerte y destruya a tu familia?, preguntó Richard. ¿Y estás diciendo que no lo harías de todos modos? Incluso si no estuviera liderando, habrías ganado esta guerra de todos modos. Las bajas serían mucho más pesadas, seguro, pero con una semilla de guerra y destrucción que te ayude, ¿por qué importaría eso? Richard estuvo en silencio por un tiempo. Nada puede eliminar mi rencor con los Joseph, pero me ayudaste. Cuando destruya a tu familia en el futuro, consideraré mostrarles algo de misericordia. Raymond se limitó a sonreír y levantó su libro una vez más, momento en el que Richard se levantó y se fue. Una guerra inesperada había sido ganada de manera inesperada. Sin embargo, como la noticia del regreso de Richard se extendió, muchas personas comenzaron a temblar. Capítulo 690. Asentando cosas. Casi una semana después, todos los seguidores de Richard salieron del portal armados para el combate. Siguiendo a ellos estaban los 50 caballeros rúnicos más poderosos actualmente en su ejército. Richard comenzó a maldecir de nuevo, habiéndose relajado y concentrado un poco en centrarse en la elaboración de runas. Había olvidado por completo el costo de oro de tener soldados que regresan. Sin embargo, no pudo regresar el tiempo. Con las cosas como estaban, reunió a 1000 caballeros humanoides junto a la infantería bárbara y los pocos cientos de lanzadores de jabalinas que la madre de la progenie había creado hasta el momento, y partió hacia la capital del reino Sequoia. Una vez que las tropas de Richard comenzaron a movilizarse, los enviados de todo el plano llegaron a las tierras ensangrentadas. Los duques que habían participado en el ataque estaban representados, al igual que Cerces, Runai, Luteris y muchos otros dioses. Los enviados solo estaban allí por una cosa, persuadir a Richard de que se detuviera después de que obtuviera lo que quería. Con el fin de las guerras divinas y mortales, ellos desearon que se detuviera mientras él estaba por delante. A estos enviados no les importaba realmente el propio Neian o el reino Sequoia. El instigador de la guerra obviamente merecía más daño, y el reino había traicionado a uno de sus propios vasallos. De hecho, les encantaría que Richard simplemente descargara toda su ira sobre estos dos enemigos siempre que el daño estuviera contenido. Muchos de los enviados tenían mucha experiencia, teniendo en cuenta que la fuerza actual de Richard era una mezcla decente de todos los pilares del ejército en lugar de puramente de caballería. Sabían que él planeaba la guerra. Sus números también eran mucho más grandes de lo normal, por lo que parecía que entraría directamente en la capital, y eso fue exactamente lo que hizo. Su ejército siguió el camino directo a Ciudad Sequoia, aplastando por completo a los 10.000 hombres que permanecían en el ejército real antes de dirigirse hacia adentro. Como Barry y los otros caballeros reales habían sido eliminados hace algún tiempo, no quedaba nadie para detenerlo. Los eventos en curso fueron como se esperaba. Richard entró directamente al palacio y echó al rey de su trono, reuniendo la asamblea griega, anunciando que su hermano menor, el marqués Usur, tomaría el trono. Richard no hizo más demandas, sino que se dirigió directamente a la Iglesia del Valor. Había sido demasiado rápido, dando a los sacerdotes ningún tiempo para reaccionar. Ni siquiera habían logrado reunir sus documentos importantes antes de que él también derribara su puerta. Otra batalla corta pero intensa culminó en otra masacre. Sin embargo, los paladines no huyeron asustados, incluso los aprendices cargaron directamente contra los soldados de Richard y usaron sus propios cuerpos para intentar bloquear el avance. El capitán de los paladines se sorprendió cuando llegó hasta Richard, pero sin pensarlo mucho, apuñaló con un rugido feroz. Casi podía ver su espada atravesar el corazón de Richard, pero antes de que pudiera regocijarse sintió un golpe y su cuerpo cayó al suelo. Richard retiró al gemelo del destino, satisfecho con la dureza del bastón legendario. La madera normal no podía dejar inconsciente a un paladín experimentado en el casco sin sufrir ningún daño. Luego echó un vistazo a los sacerdotes y clérigos y sonrió, empujando el bastón hacia adelante, para que sus caballeros avanzaran como lobos. Con la batalla terminada en apenas unos minutos,
Richard entró en el corazón de la iglesia y miró la gloriosa estatua de Neian que residía dentro. Llamó al sacerdote principal de esta iglesia y lo hizo pararse frente a la estatua, asignando algunos caballeros de guardia. Antes de que la divinidad de Neian se retirara de la estatua, profanarla era un tabú que convertiría a cualquiera en un enemigo de todos los dioses. Esto era cierto incluso a pesar de la guerra actual entre Neian y sus tres patronas. Sin embargo, Richard era alguien que había estudiado con Theodore en el de Eplue, alguien que podía engañar incluso a los dioses de Norland. No tuvo que profanar la estatua en sí para dañar a Neian. Llamó a otro grupo de caballeros y les hizo buscar en los alrededores, gritando cada cosa que encontraron. Estos caballeros que parecían fuertes, pero a la vez groseros, tomaron casi todo lo que podía desprenderse. Esto fue un robo total, pero no había tabúes que lo restringieran. Era solo que, la mayoría de los nobles tenían más gracia que Richard cuando saqueaban los botines. La pantalla tuvo el efecto deseado. Neian, que había estado observando todo desde su reino divino, retiró de inmediato toda su divinidad de la estatua por pura rabia. Richard soltó una risita mientras observaba el brillo, dándole palmaditas en el hombro al sacerdote. ¿Hay un compartimiento secreto? El sacerdote ni siquiera se molestó en negar el hecho, permitiendo que Richard buscara en la estatua a fondo. Richard no había esperado que nada bueno saliera de eso, pero cuando vio lo que había dentro, sus ojos se abrieron de par en par con una grata sorpresa. Era una página del libro de la tenencia. Richard nunca había esperado que algo tan valioso estuviera en cualquier lugar que no fuera la iglesia central, pero al pensar en ello recordó que, sin suficientes páginas no se podían lanzar hechizos de alto nivel. Una única página era mágica para los estándares alquímicos de Faelor, pero solo podía acomodar un hechizo hasta el 5º grado, tenía poco uso. Sin embargo, 3 reunidas permitirían un total de 5 hechizos de grado 7. Esto era inmensamente útil. El sacerdote se lanzó hacia allí cuando vio que Richard tomaba la página, pero Tiramisu solo lo palmeó ligeramente y lo empujó al suelo. Richard colgó la página frente al sacerdote. ¿No es esto un botín de guerra? Esto no parece mucho. Está bien, resopló el sacerdote, estás dentro de tus derechos para tomarlo. Los paladines del dios del valor eran increíblemente valientes, pero el clero palideció en comparación. El sacerdote señaló un libro ordinario que también estaba en el compartimiento. Señor Richard, este artículo no tiene ningún significado para ti. ¿Puedo tomarlo? Curioso por su ubicación, Richard tomó el libro para mirarlo. La portada decía pecado y castigo, y después de unos momentos repasando los contenidos, parecía ser un registro de aquellos que habían roto su fe y herejes. Cada nombre tenía una imagen meticulosamente dibujada al lado, con detalles sobre sus pecados y los resultados de la prueba. Ojeando casualmente, Richard vio una cara familiar. Le tomó un momento recordar, pero recordó al sacerdote llamado Essien que había luchado hasta la muerte justo cuando había llegado a Faelor. Todavía recordaba la profunda impresión que el cuaderno de Essien le había dado. Ese era un genio de este plano, alguien que podría avanzar grandemente su poder en el futuro si no hubiera sido derrotado tan horriblemente. Mirando los detalles, parecía que había sido condenado a 3 años de servidumbre penal por pura negligencia que resultó en la pérdida de una iglesia y su reliquia sagrada junto a todos los paladines presentes. Esto pasó sirviendo en un lugar llamado el Valle de la Oscuridad. Richard permaneció inexpresivo mientras agitaba el libro. ¿Dónde está este Valle de la Oscuridad? La mano del sacerdote se alzó instintivamente para arrebatar el libro, pero él forzó el impulso. Sin embargo, dudó en responder a la pregunta de Richard. Las consecuencias serían terribles. El Valle de la Oscuridad fue el lugar donde se llevaron a cabo la mayoría de las sentencias de servidumbre penal de la Iglesia del Valor. Había una mezcla complicada de personas desterradas allí, y su ubicación encontrada por las otras iglesias definitivamente significaría problemas. Richard suspiró y le entregó un mapa al sacerdote. Mira, hay 2 formas de hacerlo. Puedo agregar algunos cuerpos más a la cifra de muertos, o podemos llegar a un acuerdo para poner fin a esta guerra. Usted escoge. Bien, entiendo. El hombre tomó el mapa y marcó una ubicación en un rincón deshabitado del Imperio del Triángulo de Hierro. Richard podía decir lo terrible que era el ambiente con una sola mirada a la ubicación. Nadie lo exploraría jamás sin razón. Él asintió y continuó hojeando el libro. No es que no podamos dejar de luchar. Mis términos son simples: retirarse del reino Sequoia, y ceder todo el control aquí a las 3 diosas. Este arreglo durará 3 décadas, después de lo cual puede regresar. El sacerdote principal lo meditó seriamente por un momento, pero su rostro estaba lleno de vacilación. ¿Escuchas esta novela en Blad SK Novelas Ligeras?